¿Alguna vez te has sentido como si algo invisible te estuviera frenando? Sabes lo que quieres hacer, tienes las herramientas y los recursos para lograrlo, pero, aún así, no das ese paso. Es como si hubiera una barrera que te impide avanzar. Esa barrera no está afuera, está dentro de ti, y se llama creencias limitantes. Bienvenidos a Riqueza Interior TV, el canal donde te ayudamos a desbloquear todo tu potencial y a convertirte en la mejor versión de ti mismo. Si estás buscando inspiración, crecimiento personal y estrategias para transformar tu vida desde dentro, este es tu espacio. Hoy hablaremos sobre las creencias limitantes, qué son, cómo afectan nuestra vida y, lo más importante, cómo puedes liberarte de ellas para alcanzar tus sueños. Así que hoy, vamos a romper esas cadenas. ¿Qué son las creencias limitantes? Las creencias limitantes son esos pensamientos automáticos que actúan como frenos mentales. Son las pequeñas voces que te dicen que no puedes, que no eres lo suficientemente bueno o que el éxito no es para ti. Estas creencias no están basadas en hechos, sino en una percepción distorsionada de ti mismo, que ha sido moldeada por tus experiencias, tu entorno y los comentarios de los demás. Ejemplos comunes de creencias limitantes. No soy lo suficientemente inteligente para ser exitosa o exitoso. Es demasiado tarde para empezar de nuevo. No tengo los recursos o el talento necesario para lograr mis metas. Estas frases no son verdades absolutas, pero se convierten en nuestra realidad cuando las creemos y actuamos en consecuencia. Tus creencias limitantes son como cadenas invisibles que tú mismo has creado. Pero aquí está lo increíble, tú también tienes la llave para romper esas cadenas y liberarte. El origen de las creencias limitantes. Identificar el problema. Para poder romper tus creencias limitantes, primero necesitas saber de dónde vienen. La mayoría de las veces, estas creencias son el resultado de experiencias pasadas, educación y, muchas veces, del miedo. Causa 1. El miedo al fracaso. El miedo al fracaso es uno de los principales impulsores de las creencias limitantes. Cuando te dices a ti mismo que no puedes hacer algo porque temes fracasar, estás creando una barrera mental que te detiene. Ejemplo, piensa en una oportunidad de trabajo que te atraía, pero que no aprovechaste porque creíste que no estabas preparado. Esa creencia limitante no reflejaba tu capacidad real, sino un miedo al fracaso. Causa número 2. La educación y el entorno. Muchas de nuestras creencias limitantes se forman durante la infancia, cuando absorbemos lo que nos dicen nuestros padres, maestros o la sociedad. Frases que nos dijeron como, el dinero no crece en los árboles, o el éxito es solo para los ricos, se graban en nuestro subconsciente y condicionan nuestra visión del mundo. Muchos de nosotros crecimos con la creencia de que el éxito solo se lograba siguiendo un camino específico, estudiar, conseguir un buen empleo y trabajar duro hasta la jubilación. Bueno, así lo creía yo, pero esa creencia no es la única manera de alcanzar el éxito. Es simplemente una narrativa que nos han contado. Causa 3. El perfeccionismo. El perfeccionismo es otra gran fuente de creencias limitantes. Pensar que, si no puedes hacer algo perfectamente, entonces no vale la pena intentarlo, te paraliza y te impide avanzar. Te contaré una historia. Steve Jobs, uno de los mayores innovadores de nuestro tiempo, fue despedido de la compañía que él mismo fundó. Si él hubiera dejado que el perfeccionismo o la creencia de que no era suficientemente bueno lo detuviera, nunca habría vuelto a Apple para crear productos revolucionarios como el iPhone. Causa 4. Comparación con los demás. A menudo, nuestras creencias limitantes surgen al compararnos con los demás. Vemos los logros de otras personas y asumimos que ellos tienen algo especial que nosotros no. Pero la verdad es que todos tenemos un camino diferente. Ejemplo, tal vez ves a un emprendedor exitoso y piensas que tú nunca podrías lograr lo mismo. Pero lo que no ves es el trabajo duro, las caídas y los momentos de duda por los que esa persona ha pasado. Ahora bien, una vez que reconoces el origen de tus creencias limitantes, es hora de tomar medidas para romperlas. Aquí te dejo una serie de pasos que te ayudarán, como lo hicieron conmigo, a deshacerte de esas barreras mentales y avanzar hacia tus metas. Paso 1. Reconoce tus creencias limitantes. El primer paso para superar tus creencias limitantes es reconocerlas. Esto requiere una autorreflexión honesta. Pregúntate, ¿qué pensamientos recurrentes me impiden avanzar?
¿Cuáles son las frases que repito constantemente sobre mis limitaciones? Te daré un ejercicio práctico. Escribe en un papel todas las creencias limitantes que tienes sobre ti mismo. Por ejemplo, no soy lo suficientemente bueno para empezar mi propio negocio. O el éxito solo es para los demás, o como decía yo cuando las cosas no me iban bien, no vale la pena seguir luchando por algo que no va a acontecer. Ver estas creencias en blanco y negro te ayudará a hacerlas conscientes. Paso 2. Cambia tu narrativa interna. Una vez que hayas identificado tus creencias limitantes, el siguiente paso es cambiarlas. Cada vez que te encuentres pensando una creencia limitante, reemplázala con una afirmación positiva. Ejemplo, si piensas, no soy lo suficientemente inteligente para lograr esto, cambia esa frase por, estoy en constante aprendizaje y mejora, y tengo la capacidad de lograr lo que me propongo. Te cuento un dato curioso, Tony Robbins, uno de los coaches más exitosos del mundo, habla sobre el poder de las afirmaciones y cómo nuestra narrativa interna define nuestra realidad. Si te repites una y otra vez que eres capaz, tu mente comenzará a creerlo, y tus acciones seguirán esa creencia. Paso 3. Toma acción, incluso con miedo. El miedo es muy natural, pero no debe ser una excusa para no actuar. Las creencias limitantes se fortalecen cuando no tomamos acción. Si comienzas a actuar, incluso cuando tienes miedo, esas creencias se debilitan. ¿Sabías que Thomas Edison falló más de 1000 veces antes de inventar la bombilla eléctrica? Si él hubiera dejado que su creencia limitante del fracaso lo detuviera, nunca habría logrado uno de los mayores avances tecnológicos de la historia. En lo personal, siempre recuerdo esto, y es una de las historias que me inspiran cada vez que comienzo un emprendimiento. Ejercicio práctico. Haz una lista de pequeñas acciones que puedas tomar hoy para avanzar hacia tus metas, a pesar del miedo. Recuerda que lo importante es avanzar, no hacerlo perfectamente. Paso 4. Rodéate de apoyo positivo. El entorno en el que te encuentras juega un papel crucial en la forma en que piensas sobre ti mismo. Si te rodeas de personas que refuerzan tus creencias limitantes, será más difícil superarlas. Mi consejo es, busca personas que te inspiren, que te apoyen y que te animen a ser tu mejor versión. Aléjate de aquellos que intentan desmotivarte o te dicen que no puedes lograr algo. Sé que para algunos esto puede ser un poco difícil, porque yo lo he experimentado y sé cómo se siente, pero acá tienes una comunidad que piensa igual que tú, deja tu comentario y verás cómo todos nos apoyamos. Oprah Winfrey siempre habla sobre la importancia de rodearse de personas que crean en ti. A lo largo de su vida, ha buscado mentores y amigos que la impulsen hacia adelante, y ese apoyo ha sido clave en su éxito. Paso 5. Celebra tus pequeñas victorias. Finalmente, celebra cada pequeño paso que des hacia adelante. Cada vez que rompas una creencia limitante, por pequeña que sea, celebra tu progreso. Por ejemplo, si te atreves a dar una charla en público a pesar de creer que no eres un buen orador, eso es una victoria. Celebra el hecho de que te atreviste a enfrentar ese miedo. Las historias reales de personas que han superado sus creencias limitantes son una gran fuente de inspiración. Aquí te comparto 3 historias de personas que rompieron sus barreras mentales y alcanzaron el éxito. Historia 1. J.K. Rowling. J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, fue rechazada por 12 editoriales antes de que su libro fuera aceptado. Si ella hubiera dejado que sus creencias limitantes la controlaran, nunca habría escrito una de las sagas más exitosas de todos los tiempos. Su perseverancia ante el rechazo es un recordatorio de que las creencias limitantes solo nos detienen si les damos poder. Historia 2. Henry Ford. Henry Ford, el fundador de Ford Motor Company, fue despedido de varias empresas antes de finalmente tener éxito con su propio proyecto. Si él hubiera dejado que el miedo al fracaso lo detuviera, nunca habría revolucionado la industria automotriz. Historia 3. Sylvester Stallone. Antes de convertirse en un actor famoso, Sylvester Stallone pasó por momentos muy difíciles. Nadie creía en él como actor, y vivió en la pobreza mientras intentaba conseguir papeles. Sin embargo, escribió el guión de Rocky y, a pesar de muchas ofertas para venderlo, insistió en protagonizar la película él mismo. Finalmente, su perseverancia dio frutos, y Rocky se convirtió en un clásico del cine. Tus creencias limitantes son solo eso, creencias. No son la verdad absoluta, y definitivamente no son inquebrantables. Hoy tienes la oportunidad de cambiar esa narrativa interna, de romper esas barreras que te han estado frenando y desbloquear tu verdadero potencial. Recuerda, todo comienza en tu mente. Si puedes cambiar tus creencias, puedes cambiar tu vida.
Si este video te ha inspirado a romper tus creencias limitantes, deja un comentario con una creencia que vas a cambiar hoy mismo. Me encantaría saber tu historia y cómo planeas desbloquear tu potencial. No olvides suscribirte a Riqueza Interior TV para más contenido que te ayudará a transformar tu vida desde dentro. Y si aún no has visto nuestro video sobre cómo cambiar tu mentalidad para el éxito, haz clic aquí para verlo ahora. Nos vemos en el próximo video.